Práctica de laboratorio número 2 del curso de sistemas de aeronaves. En este video hablaré acerca de las conclusiones que tuve después de realizar este segundo laboratorio, que consistió en el cálculo de reducción y pérdidas de presión y caudal en un circuito hidráulico, y también el diseño y ensamblaje de un sistema hidráulico en serie y paralelo con cálculos de presión y caudal. Las primeras conclusiones que tuve van relacionados a lo que es seguridad. Como sabemos, seguridad y aviación están estrechamente relacionados. Es por eso que tenemos que tener mucho cuidado al momento de trabajar con fluido hidráulico, ya que el fluido trabaja a mucha temperatura, llega a más de 3000 psi de presión, y además si hay roturas de tuberías o fugas en los nipples, el fluido nos puede llegar a la vista o a la piel, y esto afectaría mucho a nuestra salud. Y también, si es que hay un incendio de fluido hidráulico, debemos utilizar, extintores de polvo del código ABC para apagarlos. Nunca, pero nunca debemos echar agua. Esto hace que se incremente la flama del incendio. Y también utilizar los EPP necesarios. En el video hablaré acerca del análisis y de las conclusiones que tuve después de entender el funcionamiento de una serie de sistemas. Este primer sistema, o a las conclusiones que llegué en este primer sistema, es acerca de la funcionalidad de cada componente. Por ejemplo, la bomba hace que succiona e impulse el fluido hidráulico. En primera instancia, el fluido es caudal porque es la cantidad volumétrica de un fluido que pasa por medio de un conducto por unidad de tiempo. Y cuando se encuentra una resistencia en el sistema o una obstrucción, se generará presión para el fluido. El manómetro se encarga de medir la presión contenida en un sistema. El caudalímetro mide el caudal de un fluido. La válvula de alivio cumple dos funciones, que es regular la presión del sistema, y también que hace pasar el fluido hacia el retorno, o sea, el fluido que no se necesita, lo hace pasar al retorno. En este caso, este sistema está completamente cerrado. ¿Por qué digo eso? Porque la presión pasa por aquí, por el caudalímetro, y llega a un manifold, y de aquí sale una conexión hacia el relief y otra conexión hacia una serie de tuberías donde encontramos dos manómetros más. Entonces, si el sistema está completamente cerrado, se debería cumplir la ley de Pascal, que nos dice que la presión ejercida en cualquier lugar de un fluido encerrado e incompresible se transmite en todas las direcciones en todo el fluido, es decir, la presión en todo el fluido es constante. O sea, la presión a lo largo del sistema debe de ser igual, porque está completamente cerrado, como lo vemos aquí en esta tubería, está tapado. Así que la presión 1, 2 y 3 deberían ser iguales. Como regulamos la válvula de relief a 50 bar, o sea, las 3 deberían ser iguales, pero no, eso no se cumple. Porque la presión número 1 es 50 bar, la segunda es 48 bar y la tercera es 47 bar. O sea, la primera conclusión que llegué es que la ley de Pascal se aplica en sistemas hidráulicos ideales. O sea, no en sistemas hidráulicos reales, donde hay mucha intervención, ya sea del ambiente, ya sea por la temperatura, o también que algunos nipples tienen algunas fugas, pequeñas fugas, o a veces las tuberías están dobladas o cruzadas. Esto hace que haya diferencial de presiones, o sea, diferencia entre la presión 1, 2 y 3. ¿Y por qué se origina esto? Más que nada, en este caso, en la manómetro número 1, hay una gran resistencia de todo el sistema, porque hay tuberías y componentes. Es por eso que la resistencia no cambia, la presión no cambia, es 50 bar. En cambio, en el manómetro número 2, la resistencia solamente se origina por medio de esa tubería. Solo esa tubería. O sea, en su posición, una resistencia media se origina. En cambio, en el manómetro número 3, hay una resistencia nula. O sea, solamente hay ese pequeño conducto, o esa pequeña tubería. Es por eso que la resistencia es poca, y así que la presión varía. O sea, 50, 48, 47. La ley de Pascal no se aplica estrechamente a sistemas reales o hidráulicos. Y otra conclusión que llegué es que la bomba del módulo en el que trabajamos solamente tiene una capacidad de 6 litros por minuto. En cambio, las bombas de aviación trabajan a más de casi 100 galones por minuto. O sea, si una bomba tiene más capacidad, o sea, el fluido y la presión en todo el sistema será más distribuido. O sea, no habrá diferencia de presiones en un punto o en otro. En cambio, si hay menos capacidad, la distribución de la presión y caudal será mínima. O sea, la presión va a variar, siempre varía. Eso depende de la capacidad de la bomba. En este segundo sistema se llega básicamente a que es casi similar al anterior, porque también es un sistema cerrado como el otro, también se debería cumplir la ley de Pascal. Pero en este caso nosotros queremos hacer variar la presión 1, 2 y 3. En este caso aumentamos dos componentes más, que es la válvula check, que cumple o sea, el fluido pasa, pero no puede retornar. Y la válvula reductora hace que, se trabaja con 50 bar, pero ingresa 50 bar, pero a la salida solamente pasan 30 bar. O sea, reduce la presión del flujo. Si es que en primera instancia queremos, aumentar o disminuir la presión entre el manómetro número 2 y 3, deberíamos instalar una válvula check, porque el fluido pasa y por medio de la relief variamos la presión del manómetro número 2 y 3, pero no podremos variar la presión del número 1. En cambio, si queremos variar la presión del número 1
y mantener constante la presión del manómetro número 2 y 3, deberemos instalar una reductora. Porque la reductora solamente, digamos que controla la presión del manómetro número 2 y 3 y no la del 1. Es una serie de combinación entre los dos componentes. Pero la conclusión más importante que llegué viendo este sistema es que a lo largo del sistema hidráulico del avión se trabaja con diferentes presiones. ¿Por qué digo esto? Porque la presión que se necesita para, digamos, extender o retractar un tren de aterrizaje es aproximadamente de 3.000 a 4.000 psi, eso depende del tamaño. En cambio, para un slat, para un elevador, un flap o un spoiler, la presión es menos que la del tren. Se necesita nada más que 1.000 o 1.200 psi. Es por eso que este sistema, por medio de la válvula reductora y de la válvula check, podemos trabajar con diferentes presiones a lo largo del sistema. En este caso, este sistema cuenta con dos válvulas relief que están conectadas en serie. ¿A qué me refiero en serie? Es que el retorno de uno es el ingreso de presión del otro. En este caso, la bomba impulsa el fluido hidráulico y llega a la primera válvula de relief. Esta válvula de relief tiene una restricción para que genere 30 bar de presión del fluido. Y así que genera 30 y lo que no necesita, digamos que lo vuelve al retorno. Pero hay una segunda válvula de relief que hace una restricción de 20, una restricción para que genere 20 bar de presión. O sea, en todo el sistema hay una restricción para que se genere 50 bar de presión. Pero la bomba impulsa por medio de la resistencia aproximadamente 55 bar de presión. O sea, se entrega 55 bar de presión, pero solamente una restricción de 50. O sea que 5 bar de presión es el que vuelve al retorno. Es por eso que el cronómetro nos marca 50 bar. Porque es la sumatoria de primero más el segundo. O sea, es como digamos una sumatoria de las dos restricciones, de las dos relief. En cambio, la segunda solamente indica de la restricción de la segunda válvula de relief, que es de 20, y así que nos marca 20 bar. Estos sistemas se aplican en instalaciones en serie de algunas bombas, porque en algunos casos, digamos, necesitamos trabajar con 1500 psi, pero tenemos bombas que solamente trabajan aproximadamente de 1000 psi y 1000 psi. O sea, por medio de conexiones en serie podemos llegar a esa presión deseada. En este caso tenemos una conexión en paralelo. En este caso la bomba impulsa al fluido y tiene dos caminos. Un camino de 30 bar y un camino de una válvula relief regulada a 30 bar, para que genere 30 bar, y otra de 20 bar. Pero como sabemos, el fluido hidráulico siempre busca transitar por el ducto que tiene menor resistencia. Así que elige al de 20 bar, porque necesita menos fuerza para que haga o empuje a la... O sea, necesita menos fuerza para que venza el resorte de la relief que está regulada para 20 bar. O sea, necesita menos fuerza, así que bota o impulsa o vence el resorte de la relief y todo el fluido se va a retorno. O sea, genera 20 de presión y el fluido se va a retorno. Así que el manómetro nos marcará 20 de presión. O sea, todo el sistema trabajará con 20 bar de presión. ¿Y qué pasa con este segundo, con la válvula de relief que está regulada para una restricción de 30? No, por este caso... o por aquí, el fluido no va a pasar. Porque la restricción es demasiado. A comparación de la segunda válvula de relief que está regulada a 20, así que todo el fluido solamente pasará por aquí. Pasa por la de 20 bar y se va al retorno. O sea, se cumple de que la presión del sistema será regulada por la presión o por la restricción o la menor restricción que tenga la válvula de relief. En este caso tenemos una conexión en paralelo. ¿Y qué se cumple en una conexión en paralelo? Nosotros queremos que, digamos, que trabaje dos sistemas. ¿Por qué queremos que trabajen dos sistemas? Porque regulamos las dos válvulas de relief que están conectadas en paralelo a una misma presión, o sea, a una misma restricción. Si es que las dos están conectadas a una misma restricción, por las dos pasará el fluido, o sea, un fluido equitativo. Digamos, y también llegamos a la conclusión que a mayor presión está regulada una válvula de relief, habrá más fluido, o sea, habrá más caudal. No, me confundí. A mayor presión está regulada una válvula de relief, a mayor presión, menos caudal. En cambio, a menos presión habrá más caudal. En este caso, como sabemos acá, si regulamos a 0 bar en las dos válvulas, habrá un fluido de 2,75 o 2,8 litros por minuto. En cambio, si lo regulamos a 50 bar cada una, habrá un fluido de aproximadamente 1,9 litros por minuto. De 1,9 a 2. O sea, si conectamos las dos válvulas a una misma presión, los dos sistemas van a trabajar. En ese pequeño sistema trabajamos con válvulas de corte. Bien, en primera instancia la bomba produce el impulso necesario para que pase por aquí. Y si las dos válvulas de corte están cerradas, se produce una conexión en serie. Si las dos están cerradas, entonces
Como ya hablé hace dos circuitos atrás, o hace dos sistemas atrás, habrá una restricción de 50 bar, y como la presión del sistema, o la que impulsa el sistema es de 55 bar, así que la sumatoria será 20 más 30, habrá 50 bar en el manómetro número 1. En cambio, si es que las dos están abiertas, el fluido buscará pasar por un ducto donde tiene menos resistencia, así que solamente impulsará y se volverá al retorno. Y así que como no hay restricción, no va a haber presión, así que el manómetro marcará 0 bar. En cambio, si es que esta válvula está cerrada, el fluido necesariamente tendrá que pasar por la relief de 20 bar. Vence al resorte, pasa por aquí y se va por la segunda, y se vuelve al resorte. Así que en el manómetro número 1 se produce 20 bar. En cambio, si es que cerramos la segunda válvula de relief, no, ya es la segunda válvula de corte, el impulso necesario del fluido pasará por aquí, como esta está abierta y esta cerrada, pasa por la abierta, y necesariamente necesita volver al retorno. Y como se está impulsando a 55 bar, necesita ir al retorno, así que necesariamente para que cumpla eso, tendrá que vencer al resorte de 30, claro, que está regulada a 30, la válvula de relief que está regulada a 30 vence el resorte y se va al retorno. Y así que nuestro manómetro marcará 30. Más que nada se utilizan válvulas de corte cuando hay, digamos, hay demasiada fuga en alguna tubería o en algún niple, y así que utilizamos válvulas de corte para aislar algunos sistemas, porque si hay demasiada fuga, esto podría generar daño en algunos componentes eléctricos o daño estructural en la aeronave. Para eso vale una válvula de corte.